Aunque en la Escuela de Filosofía de Oviedo no solemos presentar a los conferenciantes, hoy vamos a hacer una excepción, puesto que empezamos el nuevo curso 2012-2013 para dar fe de que continuamos nuestras actividades a pesar del panorama tan negro que atraviesa España. Y hoy tenemos el gusto y el placer de contar entre nosotros con el profesor Alberto Buela, el cual todos los que están aquí ya le conocen, ya saben quién es, y quienes no están pues pueden saber quién es escuchándole o buscando por internet, porque sería impertinente que yo me pusiera aquí a presentarle. Con lo cual, profesor Alberto Buela tiene la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Escuela de Filosofía de Oviedo, a la página de Filosofía en Español, que es tan importante para el mundo hispanoamericano. Y gracias también por la presencia de un filósofo emblemático como don Gustavo Bueno acá, que es para nosotros el filósofo más emblemático, más representativo de lo que es un pensamiento genuino expresado en lengua castellana. Así que es para mí un honor que vengo de la ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, estar en esta cátedra y estar en presencia de este tan importante filósofo hispanoamericano. El tema de la conferencia va a ser el despliegue del pensamiento americano. Podríamos hablar de otros temas, pero bueno, vamos a hablar de esto. Y ya comenzamos de entrada peleándonos. Comenzamos este trabajo con la pretensión de ofrecer en la primera parte una respuesta clara y breve a la afirmación del historiador español de las ideas José Luis Avellán. Dice José Luis Avellán: el pensamiento hispanoamericano es liberal y antiimperialista. Siguiendo en este juicio aquel similar de su compatriota tan cerrado, José Gaos, quien fue el primer español historiador de las ideas que sostuvo esta tesis. En primer lugar, una vez más, debemos afirmar que el pensamiento americano no comienza en 1810. El pensamiento americano comienza en el mismo momento en que Colón pisa las tierras americanas. Ahora se está descubriendo, merced a los norteamericanos, que son siempre los que reservan la producción de sentido, que ha existido un pensamiento autónomo español, americano, indiano. Es decir, un pensamiento filosófico americano durante el periodo colonial. Recién ahora caen en la cuenta esa. Avellán sigue una tesis que para nosotros es errónea, que es la tesis que inaugura Gaos, que sigue Avellán, la tesis que sostuvo Ortega, la tesis que sostuvo Julián Marías, que es el pensamiento hispanoamericano es liberal y antiimperialista. Nosotros creemos que no, que todo ese pensamiento, el pensamiento americano, no contemos el pensamiento americano colonial, que ha tenido autores como José Paramás, o como Fray de San Alberto, o como Domingo Muriel, grandes pensadores que plantearon el tema de América, de la ciudad indiana, y buscando en América de alguna manera la representación de la política platónica. Pero claro, todo esto se redujo, porque nosotros somos objeto de un pensamiento reduccionista, es decir, reducir todo el pensamiento de la colonia a la escolástica. Y no es así, no ha sucedido así, ni ahora recién caen mientes en que esto no fue así. De modo tal que nosotros tenemos que limitarnos, dejando el pensamiento indiano de lado, el pensamiento colonial. Tenemos que comenzar siempre a hablar desde 1810, cuando se produce la revolución
o la independencia americana, independencia que no fue tal, porque nació mal, porque toda esta independencia americana nace de un pensamiento que es a imitación de Europa. Esto es la realidad. Los pueblos son independientes cuando tienen espíritus independientes. Los pueblos son independientes cuando tienen producción independiente. Los pueblos son independientes cuando tienen un pensamiento propio. Mientras tienen un pensamiento que es calco, que es copia, no son independientes. El problema de la independencia no es económica, el problema de la independencia es espiritual. Y la grave carencia que ha tenido América ha sido que no ha tenido una independencia espiritual hasta cierto tiempo, porque la ha tenido también. Salvo una excepción y media, en el siglo XIX, Martí, y la media fue Alberdi, Juan Bautista Alberdi. Todos los pensadores americanos del siglo XIX que se han ocupado de la cuestión nacional y del tema de la identidad son de neto corte liberal. Y en eso tiene razón Avellán. Porque Avellán forma parte del pensamiento colectivo. Entonces, ¿quién estudian para estudiar América? Sarmiento, Alberdi, Bello, Justo Sierra, el mexicano. Pero ¿qué pasa? Todos estos pensadores son los pensadores que están dentro de los manuales de historia de la filosofía. No se dan cuenta que hay otros pensadores paralelos, pero claro, como no se les dio significación, estos pensadores no existen. Nosotros en América hemos tenido, por ejemplo, a partir de 1800, tenemos todo el tema el periodo de la Revolución, de 1800, 1820, es toda la influencia de la Ilustración. Un ilustrado era un hombre que estudió acá en Oviedo, Belgrano, que estudió acá en Oviedo, un ilustrado. ¿Qué es el ilustrado? El ilustrado es como era Belgrano, Rivadavia, hacían alumbrar las 14 cuadras primeras de Buenos Aires, pegadas a la Plaza de Mayo, con una iluminación parisina. Y en la Plaza 15, los perros cimarrones se comían a los viandantes. Viandantes son los transeúntes. Es decir, hay una visión de la realidad que es, yo tengo una visión de la realidad que es la visión que corresponde a mi conformación filosófica, pero no a la realidad. Eso se llama la Ilustración. Es decir, creer que la realidad se acomoda a la cabeza y no la cabeza a la realidad. La Ilustración, en realidad, y esto hay que decirlo, y estamos en Oviedo, no es poca cosa. Y no lo digo por demagogia, a mí no me mueve ningún interés. En realidad, el teórico, filosóficamente hablando, el teórico de toda la revolución hispanoamericana de independencia no son los franceses. Leer francés leían muy pocos en América. En realidad es una cosa mal estudiada. El ideólogo de todo el movimiento de liberación de América es Feijó, y el teatro de Feijó, que es de acá. Y Feijó, el teatro de Feijó, el teatro crítico, ¿cuántas ediciones tiene? En esa época, 450.000 ejemplares se vendieron en América. Esto es un dato bruto terrible, porque Argentina en esa época tenía 50.000 habitantes. A ver si yo me entiendo. Es decir, hasta de la independencia de América se quieren quedar los franceses. Cuando inventan ese asunto de que somos latinoamericanos, que lo escuchen acá Gustavo Bueno, ¿qué es latinoamericano? No, latinos son los del Lacio, nosotros somos hispanoamericanos o iberoamericanos. No nos podemos decir, ningún profesor seriamente puede decir, hablar de Latinoamérica. Es un concepto falso. Nos extrañan por el nombre. Esto es terrible. Esto es terrible porque
Y se daba cuenta San Martín, se daba cuenta Bolívar, cuando decía, ¿ustedes qué son? Nosotros somos del Partido Americano. Es decir, nosotros sufrimos una colonización cultural, una penetración, ¿no? Cultural, terrible en el tema de las ideas. La liberación de América, si se puede hablar de liberación, en 1800, la produce Feijó, no la producen los ideólogos franceses, pero se han quedado con el sayo. Bueno, el sayo es el sabó, se han quedado con las cartas. La ilustración francesa, como suele, sino más bien la española. No es la ilustración francesa, sino la española. Viene después un periodo, que es 1880, que es un periodo de la influencia del positivismo. El positivismo se ve en América, se ve la influencia del positivismo en América. ¿Cómo no se va a sufrir? Si el positivismo, Comte en el fondo es una reacción contra la Revolución Francesa. Ellos lo ven, ellos tienen que hacer una patria concreta, no tienen que hacer declamación, porque veían que los románticos no hacían nada, seguían con Herder, Sarmiento, etcétera, etcétera, y no se constituía la patria, por así decir. Comienza la generación del positivismo de 1880. Esto es importantísimo porque en esa constitución, en esa creación de pensamiento americano, nosotros nos damos cuenta que hay ciertos tipos que son extraordinarios. Miguel Ángel Caro, el colombiano, 1880, presidente de Colombia. Yo estuve ahora hace poquito, soy miembro de la Asociación Internacional de Helenistas, y trae uno, dice, la traducción de la Eneida de Virgilio, no la primera traducción en verso, 1914, Pues ¿de dónde viene usted? Pero de España. Le digo, profesor, mire que le va a tener que pagar el pasaje de vuelta. Le digo, ¿usted no estudió? La primera traducción en verso de la Eneida de Virgilio es de don Miguel Ángel Caro en 1880 en Colombia. Para que sepan. Es decir, América no, mientras no imita, produce. Esto es una cosa extraordinaria. Llegó a ser presidente de Colombia. Miguel Ángel Caro. ¿Quién es el otro? En Argentina, Ernesto Quesada. Ernesto Quesada es el que corrige a Spengler, porque Ernesto Quesada estaba acá con una alemana, escribía. Él corrige a Spengler. Estamos, Juan Agustín García. Naides es más que Naides. Nosotros decimos Naides por nadie. Naides es más que nadie. Ahora, ¿y qué? Las notas sobre nuestra incultura. Nosotros somos una imagen que tintinea al compás de Europa. Tenemos que dejar de tintinear. Tintinear, quiere decir cuando a veces se prende a tintinear en verbo. Ahora, ¿qué pasa? Avellán sigue con esa tesis. Entonces dice antiliberal y antiimperialista. Pero ¿cuándo surge el tema? El tema que los historiadores españoles no han tenido en cuenta. Es un tema muy difícil que esta cátedra me lo permite desarrollar. Es un tema muy difícil porque afecta el corazón de España. Y si yo hubiera sido español, también me hubiera afectado. Es el tema de la guerra. Avellán no lo tiene en cuenta. Marías no lo tiene en cuenta. Este otro, Gómez Martínez, José Luis Gómez Martínez, que dirige el repertorio de filosofía iberoamericana en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, que es español, no lo tiene en cuenta. ¿Cuál es el tema? La guerra. La guerra. ¿Pero qué guerra? La guerra hispano-norteamericana de 1898. Esto que no tienen en cuenta estos pensadores es lo que conmueve al pensamiento americano. Los conmueve, porque lo ven ahí a los yanquis. Pero los gallegos con toda su fuerza, enfrentaron con barcos de madera a barcos de acero. Hicieron todo lo que pudo el espíritu de la raza. Los enfrentó en Cavite y murieron. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Pero eso es el espíritu del sí campeador.
Ahora, nosotros no tenemos el espíritu. Tenemos un monumento al cicampeador, pero no tenemos el espíritu del cicampeador. Pero la inteligencia se conmovió. ¿Por qué? Porque vieron que se viene encima el imperialismo, como chancho al maíz, decimos nosotros, como el chancho al maíz, chancho al maíz. Se nos viene encima, y ahí viene la reacción. Ahí nace por primera vez en América un pensamiento propio. Con Rodó, el Ariel de Rodó. Entonces nace con un tipo como Rojas, que escribe la literatura, le da lugar a la literatura criolla antes que a la literatura europea. Rojas. Vargas Vilas, en 1902, el que era el marxista, Vargas Vilas, que se va a Estados Unidos en 1902 y escribe un libro que se llama Entre los bárbaros, el colombiano. Escribe un libro Entre los bárbaros. ¿Quiénes son? Los bárbaros son estos. Es decir, a nosotros como a los griegos, los norteamericanos como a los griegos, los persas, nos suenan como bárbaros, porque hablan, nos suenan como bárbaros, son bárbaros, con poder. Entonces escribe un libro entre los bárbaros, es un libro que hay que conseguir, Vargas Vilas, Entre los bárbaros. Estuvo un año y le sonaba, que suena como patos, como Entre los bárbaros. Este es el pensamiento americano. De los libros no me interesa. Entonces viene acá Rubén Darío, el que era más criollo, vieran que era morocho, ¿eh? Yo fui por alma y por cabeza, yo siempre fui por alma y por cabeza español de conciencia, obra y deseo, y nada concibo y nada veo, sino español por mi naturaleza. Darío, 1909. Era criollo como soy yo, hijo, abuelo, nieto, bisnieto de criollo, ni español ni tan indio. Y sin embargo Darío escribe ese poema, el poema Roosevelt. Es decir, nace una resistencia al imperialismo. 1898. Avellán lo pasa con la bota de 7 leguas, como hacen todos los socialdemócratas, pegan el salto, evitan la guerra, evitan los muertos, y el mundo sigue en una especie de relato amable de cómo uno va perdiendo las cosas. ¿Quién está ahí? Alfonso Reyes, Nota sobre la inteligencia americana. Manuel Ugarte, 1910, La nación hispanoamericana. Manuel Gálvez, El solar de la raza. Y después viene el más grande de todo, que es Lugones. Lugones es extraordinario. La grande Argentina. Lugones nunca quiso venir a España. Nunca quiso venir. Y Lugones dice una frase terrible. La pampa la conquista el gaucho, no el español. Claro, no tenía información Lugones. En realidad, cuando estuvieron los españoles, en La Pampa no había indios. Los indios vienen en 1770, cuando son derrotados por los españoles en Chile. Entonces ocupan La Pampa. Después el gaucho, que es la cuña del mismo palo, va a conquistar La Pampa y viene la Guerra del Malón, famosa, que dura 100 años en Argentina. Pero estas son cosas que no se saben. Son cosas que no se estudian, ¿no? Esto es como me decía mi mamá, qué gente que sabe cosas, la gente de este Albardón, qué gente que sabe cosas, pero cosas que no son. Esto es lo que pasa en la universidad, se estudian cosas que no son. Y dentro de la Facultad de Filosofía se estudian cosas que no son. No estudiar esto es no saber cómo viene, porque las ideas surgen de la realidad, no surgen de los libros. Esto es un grave error. Las ideas nacen del pensamiento especulativo, no de la investigación filosófica de especialistas de lo mínimo. Por eso nosotros queremos recuperar el pensamiento especulativo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque especula. El día que deje de especular, chao, listo, bueno.
especula, es decir, refleja en su pensamiento o trata de lo que pasa en la realidad. Esto es lo que hace Lugones, lo que ha hecho toda esta generación, Lezama Lima, por ejemplo, el otro, Víctor Andrés Belaúnde, el peruano, Meditaciones peruanas, de 1914. Nosotros no somos ni tan español ni tan indios, somos esto que somos. Esto comienza a crear en el pensamiento americano todo por así decir, comienza a crear todo un tema de la meditación sobre nosotros, que no se había dado, no se dio en 1810, no se dio en 1850, no se dio en 1860, que fueron los que hicieron los países, los estados, y comienza en 1910. Mariátegui, siete ensayos sobre la realidad peruana, incluso del 28, se puede citar. Fran Tamayo, que es el boliviano, creación de la pedagogía nacional, 1910. Fran Tamayo dice, no han hecho nada, el blanco no ha hecho nada, todo lo hicimos nosotros. Claro, es una versión muy restringida, pero igual Tamayo, si bien es un indigenista, también se está planteando el tema desde dónde nosotros hacemos filosofía. Bueno, en Brasil está Euclides da Cunha, ¿no? Graça Arana, por ejemplo, Estética da Vida, y bueno, después siempre Colombia es muy importante, siempre Colombia. Cuando se quiera, un día cuando se quiera aprender América en serio, se tiene que estudiar el pensamiento colombiano. Por algo los yanquis pusieron el pie en 1903 y le quitaron Panamá. Por algo se produjo el asesinato, el mega asesinato en el 48 del colombiano Eliezer Gaitán. Si no se estudia Colombia, no se entiende América del Sur. Esto es lo que digo yo, que soy argentino, que no soy colombiano. Colombia es el único país bioceánico de América del Sur. Colombia tiene una producción intelectual que es un reflejo de la vida, del espíritu. Claro, está demonizada por la droga, los narcotraficantes y los colombianos atorrantes, pero eso no tiene nada que ver. Hay que estudiar, yo les digo, así como le cité Vargas Vilas, le puedo citar a Danilo Díaz Vélez y a este otro que es Carlos Arturo Torres, Ídola Fori, los ídolos del foro de 1910. Yo les cito autores en homenaje a ustedes. A mí me ha pasado que he dado una conferencia de esta hace muchos años con gente de la Universidad de Potsdam y en Buenos Aires, que vinieron americanistas, y en un momento determinado Otmarete me dice, profesor, usted citó autores que nadie cita, porque usted lee lo políticamente correcto. Pero si usted no leyó a Vargas Vilas, usted no leyó nada. Si usted no leyó Lugones, usted no sabe ni de qué estamos hablando. Si usted no leyó a Torres, Ídola Fori, usted no conoce lo que pasó. Usted conoce lo que le dicen que pasó. ¿Entienden? Esto va siendo una visión no conformista de la historia de América, de la historia de la vida del espíritu en América. Esto es lo que es importante. De modo que tal que a ojo de buen cubero, no sé si ustedes usan la expresión esa, nosotros encontramos una veintena de pensadores nacionales que conforman la generación del centenario en América y que se encuentran en plena gestión cultural en 1925 más o menos, y de los cuales ninguno es liberal, ni nada que se le parezca. Si encarnan algo es una reacción a dos puntas, contra la injerencia en la América española del noble imperialismo yanqui y contra el positivismo de la generación del 80. Los yanquis y la generación del 80. Esto es lo que encara esta gente. A esta generación del centenario hay que sumar específicamente en Argentina 5 filósofos. Y ahora entramos en el tema más filosófico. Yo hago filosofía. Saúl Taborda, La democracia americana, 1918, que era doctor en
doctor en Zúrich, el doctor en filosofía en Zúrich había sido esto. Y la crisis espiritual y Alberto Rugés, que era de origen francés, el alma nacional, Alejandro Kohn, que era alemán, la libertad creadora, Juan Beterán, que era criollo, el problema de nuestra identidad, y Coriolanno Alberini, escrito de estética, que era italiano. Qué grande, Argentina no es nada, porque somos de todo y no somos nada, pero bueno, esto es lo que había en Argentina, alemanes, criollos, franceses, italianos, ingleses. El primero fue el principal, Saúl Taborda fue el principal ideólogo de la revolución, de la reforma del 18. Voy a hacer ahora, en homenaje a esta cátedra, un excurso o una digresión sobre el mito de Ortega en América. Antes que nada pido disculpas si ofendo algún interés particular sobre este tema. Pero tengo que contar lo que es la realidad, no lo que dicen que fue la realidad. Este mito tiene su partida de nacimiento con la llegada de José Gaos a México en 1939. Ustedes saben, en España una guerra civil, bueno, todo esto. José Gaos se fue a México. Y muchos fueron filósofos. Este José Gaos, al final discípulo de Ortega, en España, convence a su vez a sus discípulos mexicanos, por ejemplo, Leopoldo Sea, etcétera, etcétera, de la influencia de Ortega. Viene luego Julián Marías y su medio siglo de innumerables viajes y conferencias por toda Hispanoamérica, en donde peroró sobre Ortega por doquier, pronunciando sus libros e ideas, promocionando sus libros e ideas. Entrados los años 70, es el historiador de las ideas españolas, el mencionado Avellán, quien toma la posta de difusión del mito. Finalmente, en los años 90, también el estudioso José Luis Gómez Martínez, en su libro Pensamiento de la proyección de Ortega en Iberoamérica, termina afirmando la influencia directa de Ortega en la filosofía de la liberación. Es que Ortega pasó de ser un filósofo del régimen a un filósofo de la liberación. Claro, con 60 años y van y peroran. Lo peor de todo que siguen yendo. No tener un poquito de agua, alguno que me dé un vasito de agua. Siguen yendo a perorar. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Ortega llegó por primera vez a América en 1916 y lo hizo a Buenos Aires y viajó al interior del país. Se quedó 6 meses. Usted, no es como ahora que nosotros viajamos, nos quedamos 4 días en un lugar, 4 en otro, estamos en avión, vamos a montarnos así como bosta de cojudo y llegamos a Buenos Aires en 11 horas. No, hace tarde. Tenía que ir 1, 2, 3 meses, quedarse ahí, etc. Se queda 6 meses y fue muy bien recibido por los hombres que ya estaban formados filosóficamente. Fue bien recibido. Bueno, viene Ortega, qué importante que... Dictó conferencias, ahí estaban Coriolanno Alberini, que era italiano, que era paralítico, que fue un tipo muy importante, era italiano, llegó de chico, estudiaba 18 horas por día. Ya cuando un hombre estudia 18 horas por día, muchachos, como dicen los franceses, chapeau, hay que sacarle el sombrero, anden con cuidado. No es juguete un hombre que estudia 18 por día. Yo no estudio 18 por día, yo estudio 5 o 6 y no me alcanza el tiempo. Pero acá el Gustavo Bueno me puede decir cuántas horas estudiado. 8, 5, 6, 7 horas por día, fácil, ¿no es cierto? Menos no se puede, menos no se puede. Bueno, Alberini dicen que estudiaba 18. Fundó la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Después me voy a volver a Coriolanno Alberini. Ruggier, Franceschi, Taborda, Terán, Quesada, Gálvez, Rojas, Ricardo Rojas, que fue un ideólogo del Partido Radical, que eran los tipos que estaban con Irigoyen, que vendrían a ser una especie de socialistas populares. Irigoyen es el que se niega a saludar la bandera norteamericana en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Y les vino al pelo. ¿Por qué les viene bien? Ortega, porque por ese espiritualismo larvado que trasunta su pensamiento. En realidad, Ortega no ejerce ninguna influencia en América.
encuentra filósofos formados, da conferencias, camina. Los tipos lo ven que Ortega no hace la O con el vaso. ¿Vieron dar vuelta el vaso? No hace la O con el vaso. Ortega se comenta, por ejemplo, tiene cosas interesantes como dice, Buenos Aires es la ciudad de la esperanza, porque claro, tiene muchos árboles y los árboles tienen hojar verde y el verde es el color de la esperanza, por lo tanto Buenos Aires es el color de la esperanza. O la Pampa promete, el ser del argentino es promesa, porque la Pampa es un gran horizonte y la Pampa promete. Entonces el ser del argentino es promesa. Y los otros que hacían filosofía decían, pero ¿nos está hablando en serio o nos toma el pelo? Esta es la relación. Pasó Ortega y viene otro español a América, es Eugenio Dors. Pero ese es distinto. Viene como vengo a hablar yo acá, de verdad. Entonces fue a América a hablar de verdad. Y Eugenio Dors crea algo que él ya tenía, que era el Club del Novecento. Entonces, ¿qué crea Dors? Dors logra producir algo, un efecto filosófico, que es la reforma de la reforma universitaria de Buenos Aires en 1918. Ortega no puede hacer eso, no logra hacer. Dors sí tiene un hombre que después no fue muy importante, que fue José Gabriel, pero tiene un aliado que es Taborda el cordobés, porque Taborda era comunalista, que en aquellos tiempos decían que eran comunalistas, porque Taborda decía que había que desarmar el mapa del país y había que organizar un país por comunas, no por provincias ni por departamentos, por comunas. Entonces había que tener 1.500 comunas y teníamos que tener una república comunalista, comunal. Por supuesto que Taborda nadie le hizo caso, es como si quisiera hacerlo ahora en España. No es mala la idea. ¿Y quién incide en él? Dors. Lo que pasa después, Dors es demonizado por toda su participación con Franco, etcétera, etcétera, se lo deja totalmente de lado. Pero en realidad el hombre es Dors, que es un filósofo de origen, creo que catalán, una cosa así. Pero mire qué interesante. Y Dors llega justo a eso. Ortega regresa 2 veces más. Esto es un excurso sobre Ortega. En 1928, en donde difundió la filosofía alemana de Husserl, Ricoeur, Dilthey, Dietzsch, que nadie lo lee en este momento, a Dietzsch, Scheler. Esta vez su auditorio ya no son los miembros jóvenes de la generación del 25, como eran Taborda, Rouget, etc. Están regresando, sino que son los que regresan de sus doctorados en Europa. Y ahí regresan tipos importantes. Regresa Carlos Astrada, que es un marxista maoísta muy importante. Regresa de Anquín, que es el más importante. Nunca nadie como de Anquín. Es el más grande metafísico hispanoamericano que hemos tenido. Escribe un libro extraordinario, dice, El ser visto desde América. Yo le decía una vuelta acá a Gustavo Bueno Hijo, que hizo una página extraordinaria, que es esta página de filosofía en español, extraordinaria, es decir, más allá del ordinario, un homenaje que quiero rendirle a este joven filósofo, que si se pudiera reducir la historia de la filosofía en Argentina, la reduciríamos a 2, a Estrada y a de Anquín, 2 cordobeses, ¿no? Yo no soy cordobés. ¿Por qué? Porque son 2 hombres que tienen una enjundia, tienen penetración con los conceptos, ¿no? Entonces, viene Ortega y lo escuchan estos 2. Y nada, Ortega. Entonces Ortega pasa como una pátina sobre la filosofía de la cultura argentina y se refugia en la revista de literatura, con Victorio Campo, la revista Sur, los bien pensantes, la gente que tiene capacidad adquisitiva, pero patina sobre las letras. Bueno, y después finalmente vuelve en el 28 y después vuelve en el 37, ofreciendo ya
otra cosa. ¿Qué ofrece Ortega? Ortega se presenta como un divulgador de la filosofía alemana. ¿Con quién? Con un compatriota del que era Francisco Romero, que era un español sevillano que estaba en Argentina, que había empezado a trabajar, había empezado como militar en el colegio militar, que después como rebuznó, entonces se dedicó a la filosofía. Siempre la filosofía es el refugio de los más inútiles, esto es una realidad. Por eso es difícil que se haga un filósofo, porque son millones y millones que no saben qué hacer. Bueno, vamos a filosofía. Y el padre, el gallego, le habrá dicho, bueno, anda a estudiar filosofía, ya que como milico no servís, anda a estudiar filosofía. Y ahí empezó Francisco Romero, y que Alejandro Korn, que era el alemán ese que nosotros habíamos mencionado, le decía el capitán filósofo. Calla, cuando Alejandro le dice el capitán filósofo, chao, Pineda. Ya. Bueno, entonces Francisco Romero es el que después, bueno, se ocupa de la editorial Losada, de Pasacalpe, de sacarle los libros a todos los que iban a ser filósofos. Ninguno fue filósofo. Yo lo digo ahora, desde acá. Ninguno de esos tipos llegó a nada. Fueron grandes divulgados, pero no llegaron a nada. ¿Qué hace Romero? ¿Qué hace Romero, Francisco Romero? Argentina es un país que todavía no entró en la historia. Ustedes no se preocupen de hacer entrar un país. La historia entró España, con su vocación universal. España entró con su vocación, a pesar de los españoles. Argentina no entró en la historia. Argentina está en potencia. Estar en potencia es esa mezcla entre el ser y la nada que uno no sabe, bueno, condenada a ser un gran país del futuro. Esto hay que tomar autoconciencia. Entonces Argentina queda en potencia. ¿Cuál es el hecho cultural que produce Argentina más importante en todo el siglo XX y lo que va del XXI? No cantemos el siglo XIX, que el Congreso de Filosofía de 1949, porque estaba el Estado argentino detrás, estaba el gobierno de Perón detrás y estaba la guerra europea detrás, donde vinieron todos los filósofos con las ropas raídas, los manuscritos debajo del brazo, a buscar trabajo y comida. Y hubo un Estado que los recibió. Como decía este gran filósofo peruano Wagner de Reina, que fue el máximo discípulo de Heidegger, de la guerra lo más grave es la posguerra, porque en la posguerra tengo que atender a los heridos. ¿Me explico? Entonces llegan allá y se produce este gran Congreso de Filosofía del 49, del cual participan todos menos ¿quién? Francisco Romero, porque era antiperonista, era gorila. Entonces no participa, y niega y manda cartas a todo el mundo, no. Pero la gente quería expresarse. Había habido un congreso de filosofía en Francia, el congreso de Descartes, creo que fue, del 40 y pico, pero no fue nadie. A Heidegger estaba en la zona francesa, de administración francesa, no lo deja de ir, pero va Gadamer, va Volnov, de España vienen filósofos. Congreso interesante. Obviamente tiene que ver mucho, en un congreso se juntan 3 o 4 corrientes. El marxismo lleva a su gente. La fenomenología llega a su gente, Gadamer, por ejemplo. La escolástica lleva a su gente. Pero lo que pasa es que después del Congreso le dan trabajo a esa gente. García Morente se queda allá a enseñar filosofía, que era un republicano que se había ido a Francia y después va allá, bueno, etcétera, etcétera. Grau, por ejemplo, también. Y de ese hecho tan importante, Francisco Romero no participa. Al contrario, lo bombea, lo echa al bombo, cree que no se haga. Esta es la consecuencia de Ortega. Terminamos con Ortega, porque no me quiero enojar, si no me van a decir, pero Ortega, ahí dijo el hombre, yo soy circunstancia. Terminamos con Ortega, es decir, Ortega no tuvo, y la influencia que tuvo en América fue una influencia negativa. Esta es mi tesis. Sigo.
Hay un segundo momento, que es el momento más extraordinario del pensamiento americano. El momento donde nosotros somos autónomos de verdad. ¿Cuándo es que somos autónomos de verdad? Somos autónomos de verdad cuando los ingleses se distraen. Argentina es una colonia inglesa. Los españoles no tienen nada que ver allá. Cuando van los asturianos y los gallegos, que son la mayoría de los que fueron a Argentina, van para ganarse la vida, pero no van para hacer política, ni para influir en el Estado. Entonces nosotros somos una colonia. Inglaterra se distrae en la guerra. Y ahí se produce, así como se produjo en 1910, la reacción identitaria de América por la guerra, las consecuencias de la guerra hispano-norteamericana, se produce en 1940, 1950, la reacción de lo que es el pensamiento americano más genuino. Se distrae Inglaterra. Usted me va a decir, pero profesor, Inglaterra... No sé, vaya y mire. Vaya y mire. España venía de la guerra civil, España estaba ocupada de otras cosas. Y ahí se produce la gran reacción del pensamiento americano. No solo el pensamiento argentino, sino... ¿Por qué? Porque es el pensamiento americano que comienza a producir algo que es importante. En el orden filosófico, la influencia de la fenomenología y el existencialismo. Estas dos generaciones presentan masivamente rasgos de madurez y originalidad. El carácter combativo de estas dos generaciones. Es decir, se da en la generación del 40 algo que es importante, que es el tema de la meditación sobre la independencia económica de América. Si cómo podemos ser independientes económicamente. En Bolivia se da el movimiento nacionalista de Paz Extensoro, en el 51, que no lo dejan asumir. En Argentina viene el peronismo, el primer peronismo que fue el importante. En Brasil, Getúlio Vargas. En Chile, Ibáñez del Campo. Es decir, hay un resurgimiento nacionalista que tiene a filósofos que van justificando las acciones de estos gobiernos. Pero en ese periodo, es el periodo de mayor lucidez, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo soy hijo de la Universidad de Buenos Aires. Hijo, no sé si querido, pero bueno, yo soy hijo, ahí he dictado, hay clases, bueno, me tendrán que soportar. Pero la Universidad de Buenos Aires es el momento que mayor producción filosófica tiene. Los famosos cuadernos de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, los cuadernos Sargé de filosofía. Hay una producción filosófica muy importante. Una producción filosófica muy importante. Miren qué interesante. Entre la generación del 25, que es la que produce en el 40, siguiendo este esquema, tampoco creo en esto, pero está Dianquín, que escribe en el 55 Mito y Política. Astrada, el mito gaucho. Juan Luis Guerrero, 3 temas de filosofía en las entrañas del Facundo. El Facundo es un libro que había escrito Sarmiento en 1842. Sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte. Dice, Facundo era el gaucho que de alguna manera Sarmiento lo evoca para ir contra Rosas, pero está evocando, pues Sarmiento era criollo. Sarmiento cuando viene a España viaja en tren con todas las ventanillas bajas. De España no tengo nada que mirar. Eso eran los liberales argentinos. Hoy un liberal viaja con todas las ventanas abiertas. Sarmiento viajó por España con todas las ventanas bajas. De España no tengo nada que ver. Hay que meterse en esa mentalidad. Scalabrino Ortiz, el hombre que está solo y espera, política británica en el Río de la Plata. Alejandro Bunge, Nueva Argentina. Alberto Zunfelde, el problema de la cultura americana, el uruguayo. Mariano Picón Salas, de la conquista a la independencia, el 40. Pequeño tratado de la tradición, en el 51. Gilberto Freire, en Brasil, Casa Grandos en Salas. Interpretación del Brasil, 1945. Sergio Huarque de Holanda, Raíces del Brasil. En Paraguay, Natalicio González, Proceso y formación de la cultura paraguaya, 1938. Raíz errante.
En Bolivia, Guillermo Francovich, Pachamama, diálogo sobre el porvenir de la cultura en Bolivia. Roberto Prudencio, sentido y proyección del Collasuyo. Carlos Montenegro, nacionalismo y coloniaje. Este es el ideólogo de Paz Estenssoro. Chile, Joaquín Edward Bello, nacionalismo continental. El Roto. En Puerto Rico, Antonio Pedreira, insularismo. Luis Palés Matos, Tuntún y Burundanga. En Costa Rica, Joaquín García Monge, repertorio americano. Yo los tapo con libros y con autores. Son tipos de pensamiento, son filósofos. No te da la altura bueno, pero son filósofos, están pensando críticamente. Están pensando más allá de los libros. Estos tipos así conmueven la inteligencia americana. En nosotros viene el 55, que es la revolución en contra de Perón. Y ahí aparece de vuelta, ¿quién aparece? El gallego, el capitán filósofo, Francisco Romero. ¿Qué hace Francisco Romero? Comete el hecho espiritual más cruel que se cometió con el espíritu americano. Expulsa a todos los filósofos de todas las universidades. Es terrible. Mire, nosotros siempre decimos en Argentina que el primer metafísico, el metafísico de tradición, es un hombre que se llamaba Miguel Ángel Virasoro. Miguel Ángel Virasoro es el traductor de Sartre, del Ser y la Nada. Virasoro, nosotros tenemos una gran influencia. ¿Cómo lo vamos a tener si decimos América Latina? Tenemos una influencia, los franceses hacemos así, sale un francés. Yo mismo hablo francés como castellano. No es que sea colonizado cultural, pero lo tengo acá. Virasoro hace la traducción del Ser y la Nada de Sartre, editorial Losada, en 2 volúmenes. Y lo va a ver a Sartre. Porque Sartre es oscuro en la expresión. Y Virasoro hace todo. Era un hombre de una provincia, de Santa Fe, del norte, un tipo de familias criollas, pero bueno, Virasoro, era un caudillo revolucionario en su época. Lo va a ver a Sartre. Y le dice, pero mire, escúcheme, no, porque yo quiero decir la cosa, no, pero usted se equivoca, porque... Y lo corrige a Sartre. Cuando viene Virasoro, ¿sabe qué dice Virasoro? Me arrepiento de haber traducido a Sartre. Me arrepiento de haber perdido el tiempo con este choto de Sartre. Mire lo que dice. Mire, lo dejan afuera a Carlos Astrada. Carlos Astrada es un marxista maoísta, ¿no? Lo dejan afuera de la universidad. A Nimio Danquín. Nimio Danquín es, como dice, napi, nazi, falanco, no sé qué, peronista, todas estas cosas. A Danquín no hay cosa que no hayan dicho del pobre Don Nimio. Don Nimio era un criollo a pie firme. Era como yo, hijo de la tierra. Yo soy más lindo que él, era un tape bajito y un morocho. Pero bueno, y entonces dice, en el 57, en pleno reino de Francisco Romero, dice Virasoro, demostré acabadamente que el capitán Romero no era un filósofo creador, sino un mero repetidor y divulgador de ideas ajenas. Francisco Romero. Y eso mismo fue su maestro Ortega. Bueno, yo ya paré, dije que de Ortega no iba a hablar más para no generar... Es decir, se produce una crisis en el pensamiento americano. Yo le estoy contando el secreto, después tendría que... ¿Cuál es el problema? Romero crea una teoría que dice la normalidad filosófica. Nosotros tenemos que pasar. Primero tenemos que estar enterados de lo que es la filosofía en el mundo, comprar los libros, tener la avidez de novedades, después dictar clase y después escribir un libro que comente esos libros. Esa es la normalidad filosófica, lo que hace cualquier muchachito que quiere trabajar de profesor de filosofía. También nosotros lo hemos hecho en algún periodo de nuestra vida. Coriolano Alberini, ¿se acuerdan que yo le nombré que era este italiano que había venido, que está en el Congreso del 49, dice es el secretario del Congreso, dice en su discurso inaugural en el 49, esperemos que este Congreso haga surgir el genio filosófico allende a la universidad y la academia. Allende quiere decir más allá, ¿no? Si yo no me equivoco. Es decir,
Coriolano Alberini tiene otra visión. La filosofía tiene que nacer allende la universidad y la academia. Y Romero dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el 56 crearon el CSIC, o bueno, allá se dice CONSUDEC. Entonces, CONICET. Entonces, ¿qué dice el CSIC? Creemos investigadores. Y empezamos a producir investigadores, es decir, especialistas de lo mínimo. Especialistas en el alma en Aristóteles, especialistas en la persona en Jocelyn de Soissons, especialistas en la inmortalidad del cangrejo, especialistas en lo otro, especialistas... Y el dinero, y el Estado, que es la época del Estado de Bienestar, dale un pesito allá, un pesito acá, un pesito más allá. Empezamos a producir investigadores. Producen investigadores. Argentina produce. ¿Qué hacen con esas investigaciones? Agarran las investigaciones, lo ponen en un cajón, se guarda y sigue. Otra investigación, una vez cada 2 años, cobran obviamente esos investigadores todos los meses para producir nada. No niego la investigación porque yo soy amigo, he sido investigador, trabajaba hasta que renuncié porque veía que no iba a ningún lado. Ahora, ¿qué pasa? Esto se ha producido también en España, los investigadores. ¿Y qué ha dejado de lado América? El pensamiento especulativo. El speculum que hablábamos recién. Esto llega a un fin de un ciclo. Esto ha llegado al fin de un ciclo. No es que nosotros nos adelantamos, que nosotros vamos más allá del búho de Minerva, no queremos hacer papelones, que de 30 años se escuchen esto y digan, mirá las pavadas que habló este hombre. Pero nosotros estamos llegando a un fin de un ciclo, que es que hay que rescatar el pensamiento especulativo. En América, ¿qué sucedió? En América sucedió que todo este pensamiento especulativo comenzó después a producirse en universidades, se han multiplicado. Las universidades que repiten eadem semper idem, siempre más de lo mismo. Lo digo en latín para que vean que es útil el latín, ¿no? Porque estaba en un colegio hoy, mirá, y la gente, los gringos no sabían leer el latín. Digo, ¿cómo no saben leer el latín? ¿Esto para qué vienen acá, mirá? A sacar fotos como los japoneses. No entendían lo que decía. Entonces, eadem semper idem. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos forzosamente que pasar a pensar sobre la realidad. Esto es una obligación que tiene el pensamiento americano. ¿Qué sucedió? Como los trabajos de investigación no producen sus frutos, allá por los años 70 se produce algo que es muy importante comentarlo acá, por lo menos afectó a América. Sale todo el tema de lo que es, para continuar del despliegue del pensamiento americano, que es esta charla, sale lo que es la filosofía de la liberación o teología de la liberación. ¿Qué es lo que plantean esto? Plantean, con un mundo categorial básicamente limitado al marxismo, plantean el tema de la posibilidad de una filosofía autónoma dependiente de Europa. Más o menos es un hierro de madera. Nosotros no podemos pensar diferente de Europa si nosotros somos una continuidad cultural de Europa. El que no entienda esto no entiende nada, con rasgos propios. Pero nosotros somos una continuidad de la historia. La podemos llevar mal, bien, regular, pero nosotros no podemos decir somos distintos de Europa per se. El marxismo, que es la que tiene mayor influencia en filosofía de la liberación, ¿qué se atribuyó? Se atribuyó de alguna manera la representación, qué lástima, yo no lo traje, o si lo traje no lo encuentro, se atribuyó la representación del pensamiento del pueblo. Es interesantísimo esto. Y cuando uno lee a los pensadores de la filosofía de la liberación, vinculados con los pensadores de la teología de la liberación, porque en ese momento la Iglesia estaba en una especie de diálogo de católicos y marxistas, etcétera, etcétera. Profesores míos como Conrado de Gerdán estaban en diálogo con León Rosinger,
Después a Conrado de Leal le mataron 2 hijas y a León Rosingel el hijo termina siendo empleado de Cristina Kirchner. Hay una diferencia como de la puteada al Padre Nuestro. No sé si me explico. Cuando uno se pone en un diálogo, uno habla de verdad y el otro de mentira. Esto es lo que le pasó al pobre Gerlans, que fue un gran helenista, de los mejores que tuvimos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Ellos agarran y dicen, ¿cuáles son los prohombres? Y tengo que decirlo esto. ¿Cuáles son los próceres, los prohombres de la filosofía de la liberación? Y Ceruti Gulber, que es un hombre que está pegado a Dussel, que toda la vida ha estado con Dussel, que toda la vida estuvo con Roy, Arturo Roy. Entonces dice, los prohombres son el autor de Radiografía de la Pampa, El mito gaucho, y el otro, Radiografía de la Pampa, El mito gaucho, y la teoría del hombre. El filósofo que se acerca a esto dice, pero como Radiografía de la Pampa, que la escribe Martínez Estrada. Martínez Estrada era un gallego que si lo que le tenía odio era el pueblo, y si le tenía más odio era el pueblo peronista. Después dice El mito gaucho. ¿Quién era el autor? Carlos Estrada, que era un maoísta. Ni siquiera, no es marxista, maoísta, que si algo olfateaba como una cosa que no tenía nada que ver con él, era el sentir del pueblo llano. ¿Quién es el autor de Teoría del Hombre? ¡Ah! Francisco Romero, que es una imitación, un enjuague entre Hegel y Dilthey y demás, no dice nada la Teoría del Hombre. Estos son los próceres de la filosofía de la liberación. Bueno, si estos son los próceres, sigan ustedes con eso. Hay otro pensamiento de la liberación, que es el pensamiento no marxista, que es donde estamos nosotros. Que nosotros, ¿qué decimos? La filosofía como liberación, pero pensada desde la singularidad americana. Yo pienso a partir de mi genius loci, clima, suelo y paisaje. Acabo de regalarle acá a la Fundación los mitos platónicos vistos desde América, que es un libro, se lo acabo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de filosofar desde dónde filosofo, pero no puedo dejar de reconocer ni mis dependencias, no puedo dejar de reconocer porque sería estúpido de mi parte decir, por ejemplo, que a los 15 años a mí me dio el cura de mi pueblo a leer El criterio de Jaime Balmes. Yo leía El criterio de Jaime Balmes, tenía 14, 15 años, y eso me decidió a inclinarme a la filosofía cuando Balmes dice que es la verdad es la realidad de la cosa. Y eso me marcó la vocación filosófica. ¿Qué quieren? ¿Que renuncie a eso? Yo no voy a renunciar a mí mismo. Entonces, ¿y quién es el que habla de eso? Del tema del pensamiento americano como pensamiento de la singularidad. De Anquín, Nimio de Anquín, en un trabajo hermoso en el año 53 que se llama El ser visto desde América. Tenemos que pensar como presocráticos a partir de la singularidad americana, a partir de las cosas, de las necesidades y de las cosas. Por supuesto, estudiando todos los europeos, pero tenemos que partir a pensar de nuestras necesidades. Y este es de Anquín. ¿Y quién fue de Anquín? Fue el maestro de Dussel. Y fue el maestro de Roy, del mendocino. Pero ¿qué pasa? No sé cómo hará el zorro acá, pero el zorro en el monte, en Argentina, en La Pampa, con esa cola larga, con la cola camina y con la cola borra las huellas para que... Y estos tipos con la cola han borrado las huellas. Esto es el pensamiento americano. Esta es la historia del pensamiento americano. Nosotros en este momento, para terminar, estamos situados en el mejor momento. ¿Por qué? Porque hoy que estamos haciendo programas de televisión en filosofía, que estamos entrevistando a los investigadores nos reconocen. Profesor, me dijo un investigador, no lo voy a nombrar, yo soy investigador, el filósofo es usted. Es decir, un hombre que 40 años cobró desde el Estado un sueldo, hace unos trabajos bárbaros sobre Husserl y Kant y el noema y la noesis y el no. Se necesita lo que es el pensamiento especulativo. Así que para mí ha sido un honor hablar con ustedes, ha sido un honor estar acá en una escuela de filosofía que ha recuperado
a través de la figura de don Gustavo Bueno, el pensamiento especulativo, y bueno, y me llena de alegría que me hayan invitado, que me han tratado muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitarnos por las palabras que hemos escuchado del profesor Alberto Vuela, que yo creo que han sido una especie de inyección de energía, ¿verdad?, que nos ha transmitido él. Y el planteamiento, yo confieso que ha habido cosas muy importantes que tengo que meditar, porque son, creo que, muy importantes. En cuanto a la organización, por ejemplo, el significado de la guerra con Estados Unidos, de España, sí, la valoración de Avellán, por supuesto, y 1000 cosas más que ha dicho y de las que he tomado buena nota. Y bien, me ha interesado muchísimo también la referencia que ha hecho a Dussel, la trilogía de liberación, con el cual yo he tenido alguna bronca monumental, ¿verdad? No me digas. Sí, sí, pues, una bronca monumental, pero una incluso que llegábamos a agarrarnos de la solapa y todo, creo yo, Porque él sostenía esta tesis más o menos, bueno, esquematizo un poco, ¿verdad? Él decía, bueno, ustedes los europeos, digo, bueno, yo soy tan europeo como usted, ¿verdad? Yo, en fin, ustedes los europeos, pues se creen los emisores de la cultura de América, cuando esto es una patraña, decía él, porque la Europa no hizo más que ser un eslabón de transición de la cultura oriental a América. El extremo oriente y occidente se juntaban. Porque sabrá usted que el teorema de Pitágoras no lo inventó Pitágoras ni los griegos, lo inventaron los egipcios. Digo, pues no lo sabía, usted me lo dice. Es que yo he hablado con un profesor de Göttingen y me ha dicho esto. Digo, pues explíquemelo usted, pruébelo usted. Digo, ¿usted sabe demostrar el teorema de Pitágoras? Pues no lo sabía demostrar. No sabía que se había... Entonces, usted no sabe demostrar, ¿cómo puede tener un juicio sobre el asunto? Una cosa se fue complicando y resulta que él estaba constantemente invocando autoridades, fingidas o reales, de profesores que yo desconocía, pero no entraba nunca jamás en... Total, que su tesis era que América tenía un pensamiento autóctono que procedía de las culturas orientales, claro, egipcia, etcétera. Claro, a mí me parecía tal aberración que tuvimos una bronca monumental, ¿verdad? Claro. Luego también tengo que decir que tuvimos una especie de duelo anunciado una vez que estábamos en Cuba hace unos años, ¿no? Y que él no fue al duelo. Es decir, que, en fin, y todo el mundo notó que había faltado de allí, ¿no? De manera que yo, felicitaciones completas a su exposición. Pues le agradezco, profesor, viniendo de quien viene. En el caso de Dussel es así. Nunca da la cara ante los problemas filosóficos. Siempre se refiere a otros, pero nunca da. Él es un turista filosófico. Yo tuve un enfrentamiento con él en la Universidad de Barcelona cuando plantearon el tema de la filosofía de la liberación, y le dije, en la misma universidad había un profesor, Eudaldo Formen, que es el titular de Metafísica, profesor católico, en fin, forma parte como Mariana de lo políticamente correcto, esa educación en Val. Digo, mire, esto es un macanazo, le digo. Este hombre es un macanazo. Lo que tienen que plantear ustedes como españoles es un tema que es típicamente ibérico, que es el tema de la identidad. Eso siempre estuvo presente en nosotros, pero el tema de plantear una filosofía de la liberación como distinta de Europa, esto es un macanazo. Bueno, si ustedes tienen plata, gástenla, pero y entonces ahí me hicieron caso. Entonces se armó el seminario sobre filosofía de las identidades, pero no, que voy a plantear yo el tema de la liberación como si fuera América una cosa total y absolutamente distinta de Europa. Esto es no entender la historia, ¿no? Bueno, yo le agradezco, ¿no? Lo que viene de usted. Yo sé que... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, todo bien. Hace rato que yo miro los videos suyos con Sánchez Dragó, leo sus libros que me han llegado, a Zapatero y el pensamiento, Alicia, y le quiero hacer una pregunta delante de todos. Usted dijo 2 o 3 veces, y quiero que me la responda, porque acá el profesor Tomás me dijo, bueno, voy a responder, pero no sé si respondió. Qué una intriga, porque me gusta cuando usted dice en un momento determinado, dice, bueno, basta,
Basta de filósofos alemanes. Mire toda la macana que han hecho en la guerra, no leo más los filósofos alemanes. Nosotros seguimos haciendo filosofía en español. Y usted dice que la nada es una creación del pensamiento español. ¿Me puede explicar eso? Sí, bueno... Pero explíqueme. No, simplemente yo me apoyo en la etimología. La nada española no tiene que ver con nihil latino. La nada quiere decir con res nata, cosa nacida. La nada es la nada con respecto a Dios, es la criatura, en una palabra. Es decir, que la nada es lo opuesto al ser, el meón de los el meón de los griegos, acá sería res nada. Sí, pero aquí es res nacida, nada. Cosa nacida. Y la cosa nacida se contrapone a Dios, que es ingénito, que no ha nacido nunca, ¿no? Y entonces este es un concepto de nada completamente, pero que está ya testimoniado en el siglo XII y XIII, etcétera. Quiere decir que está como res nata. Como res nata, cosa nacida. ¿Qué? Y entonces es una acepción de nada completamente distinta del nihil famoso o de las doctrinas de Heidegger, de lo que fuera, ¿verdad? Bueno, le agradezco muchísimo esta explicación que, bueno, vale más que un libro, ¿no? Bueno, pues nada, yo también sumarme a la felicitación que ha hecho don Gustavo y insistir en ese, esa sugerencia que te hice ayer, ¿no? Bueno. Y es que esto que está dicho de esta manera, pues con fundamentos, con documentos, etcétera, podría ser un material absolutamente valioso, no solamente para ustedes los americanos, sino para los españoles, en tanto en cuanto pues es la versión que desde América se hacen de filósofos españoles, claro, Morente, Gauss, Marías, Ortega, y entonces esa visión que nos ha ofrecido de todos ellos, pues para nosotros sería enormemente importante justamente para contrarrestarla a otras visiones que tenemos, pues qué sé yo, de Avellán y compañía, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido pedirle que a lo mejor ese esfuerzo sería muy interesante para los aquí presentes, ¿no? Bueno, yo te comenté, Tomás, es una tarea muy grande, muy ardua. Nosotros estamos haciendo ahora, merced a un canal de televisión, unas conferencias, 1 hora todas las semanas de filosofía. Y yo busco siempre un investigador. Vamos a tratar de hacer acá a través de Sky, a ver si podemos entrevistarlo a don Gustavo, entrevistarlo allá a Gustavo Bueno Hijo, entrevistar a algunos filósofos españoles por el sistema de Sky. Claro, es un trabajo muy grande porque esto es típicamente el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es una tesis que va directamente al objetivo sin plantearse el tema del método. Para hacer un trabajo filosófico yo tendría que a este ensayo adjuntarle un método y adjuntarle todo un trabajo de textos para que vienen a convalidar esto que yo afirmo de manera apodíctica. Entonces se transformaría. Esto me llevaría mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tengo de vida, cuántas cosas uno está haciendo, ¿no? Pero me comprometo por lo menos a ampliarlo y cuando tengamos unos 20 o 30 programas hechos ya de televisión, cosa que la gente vea qué es lo que está produciendo, por lo menos América del Sur en filosofía, que es hasta donde me puedo extender. Es decir, acabamos de terminar un programa con un filósofo uruguayo, Mauricio Langón, que acabamos de terminarlo, vamos a hacer uno con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, para hacer un panorama para que la gente vea, y Argentina, obviamente, ¿no?, hasta dónde llega la capacidad tecnológica nuestra, qué es lo que se está haciendo en filosofía, dónde estamos investigando. Yo me comprometo a hacer por lo menos un programa o 2 programas para explicar esto, porque vale la pena, es cierto, vale la pena ver otra versión. Nosotros mañana vamos a hablar del tema de la metapolítica, que yo me he apoyado en él, lo cito acá, Gustavo Bueno, y bueno, vamos a hablar de este tema, de cómo encarar estas grandes categorías del disenso. El disenso no como pensamiento negativo, sino el dissensus, dis como bis, otra versión. Nosotros podemos dar otra versión de la filosofía. Estamos en condiciones de hacerlo.
la nave el mascarón de la nave principal, la capitana de todas, es la Escuela de Filosofía de Oviedo, obviamente, porque tiene un filósofo, una referencia. Bueno, yo creo que tenemos que ir en ese derrotero, que no es derrota, ¿no? Esperemos. Primeramente agradecer al profesor Buela, pensador genuino y amigo, ¿no? Siempre viene. Sería hermoso que en un minuto que nos explique el significado de la palabra América, que él lo ha descubierto. Y bueno, también, bueno, agradecer, y me hace ilusión estar aquí en la Fundación Gustavo Bueno por primera vez. Como decía el profesor Bueno, esa discusión con Dussel, que está atravesada por el indigenismo. Y yo creo que no solo el indigenismo, sino el voluntarismo de Dussel de querer hacer ver que la cultura griega pues tiene una raíz africana, pero eso es una tesis que ya Leopold Senghor, por ejemplo, mantenía en los años 60, etcétera. Entonces, yo creo que tiene mucha carga de voluntarismo, de querer demostrar algo que es muy difícil demostrar. El caso es fastidiar a los griegos, que los griegos no han descubierto nada. Sí, sí. Bueno, en realidad, esta tesis de quitarle al mundo griego la primacía del logos es una ruindad. Es una cosa de un pequeño hombre ruin, porque esto no se puede hacer, no se puede hacer. Decir eso es una ruindad, no hay argumentos para eso. Pero seguramente que hay detrás de eso todo un mundo de intereses. La filosofía mueve intereses. Cuando nosotros tocamos alguno de los temas, tocamos intereses concretos. A lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no tenemos la suficiente prudencia, pero nosotros cuando tocamos intereses, quitarle la primacía del logos a los griegos, tiene que haber un interés detrás. No sé de qué mundo, ¿no? De algún otro mundo que de alguna manera quiera penetrar en Occidente. Pero esto seguramente. Respecto del nombre de América, nosotros teníamos en la Universidad de Buenos Aires una profesora que era una gran filóloga, se llamaba Ofelia Kovácsi, de origen checoslovaco, Yugoslavia existía en esa época. Una gran filóloga. Y le mandé una carta, tengo la carta. Profesora, estoy escribiendo en el año 90, estoy escribiendo sobre América. Le digo, ¿me puede dar la etimología de América? Entonces me contesta, bueno, no la tengo la etimología, tiene que averiguar usted, profesor, pero yo no la tengo la etimología. Y así me contestó, ¿no? Y si me conocía, yo fui alumno de ella. Entonces empecé a averiguar la etimología de América, después de mucho tiempo, consultando una cosa. Yo soy traductor del griego, de modo que, bueno, por ese lado no va, por el lado del latín tampoco, no encontraba. Y al final averigué que Amer-Rich quiere decir, América viene de Américo, por Américo Vespucio, en fin, todas estas cosas. Pero ¿por qué Américo? América quiere decir de Amer-Rich, que quiere decir dueño de su propia casa, patrón de sí mismo. Amer-Rich. Rich es jefe y Amer casa. Amer jefe de su propia casa, dueño de sí mismo. Ese es el significado etimológico profundo de América. Dueño de su propia casa. Todavía nosotros no somos. Serán los otros americanos, pero nosotros todavía nos falta un poco, ¿no? Así que, bueno, le agradezco la pregunta. Les quería decir otra cosa. Mañana vamos a presentar un libro que yo traje porque mi editor me lo dio, que se llama Disyuntivas al pensamiento contemporáneo, ¿no? Disyuntivas de nuestro tiempo, que son ensayos de metapolítica. Traje acá ejemplares. Si alguno lo quiere comprar, los puede comprar. El dinero no es para mí, es para mi editor. Pero bueno, están a disposición acá en la fundación. Y bueno, y mañana vamos a hacer una charla a las 10 de la mañana. 11:30. 11:30 de la mañana. Y después partimos rumbo al gran país que tienen acá al costado, que dice mi mujer que tiene parientes que son el tío del hermano del abuelo, ¿sabe? Bueno, gracias. No sé si quiere, a ver,
Bueno, aparte de agradecer la iluminación que nos hizo de esa visión general de América, que a mí por lo menos, yo soy jurista, no soy filósofo en ninguno de los sentidos, que a mí me fue muy ilustrativa, ¿no? Pero dos pequeñas preguntas a propósito de unas cosas que dijo sobre el tema de indigenismo, el papel de Vasconcelos en las diversas indigenismos de América. Y otro, el tema, dijo, cuando en el descuido ese de Inglaterra y el pensamiento autóctono también se estaba, o autónomo, si se estaba teniendo en mente aquella famosa dinámica de las estrategias de desarrollo, la CEPAL y todo eso, que hubo un momento que parecía que era... Que parecía cierto. ¿No? Sí, esas son las preguntas. Bueno, vamos al tema de Vasconcelos. Vasconcelos es un autor hispanoamericano, fue ministro, fue un hombre informado en filosofía, escribe un libro hermoso que se llama La raza cósmica, muy optimista. Nosotros en la Facultad de Filosofía estudiábamos ya por los años 60 y algo, y nos daban a leer, y nosotros en lugar de la raza cósmica le decíamos la raza cómica, porque no lo tomábamos muy en cuenta Vasconcelos. Vasconcelos tiene una gran influencia como hispanoamericano. Entonces, ¿por qué? Porque Vasconcelos va a sostener una tesis que es la misma, es la tesis clásica que sostenemos todos nosotros, ni tan español ni tan indios. Nosotros somos criollos, ni tan español ni tan indio. ¿Qué sucede con Vasconcelos? Vasconcelos al ponerle a esa raza cósmica, a esto que somos, yo sería un ejemplar de la raza cósmica, al ponerle tanto énfasis a la raza cósmica, Vasconcelos erra el vizcachazo, como decimos nosotros, erra el objetivo, porque nosotros no somos, Vasconcelos de alguna manera le da centralidad mundial a algo que no tiene centralidad, a algo que es una parte del mundo. Lo que ignora Vasconcelos es que el mundo no es, él quería también que el mundo siguiera siendo un universo. Y nosotros sabemos hoy que el mundo es una diversidad, que el mundo es un pluriverso. Vasconcelos quiere desplazar a Europa por la raza cósmica. Ese es un grave error de Vasconcelos. No, nosotros somos una parte del mundo, que es lo que sucedió en Europa. Europa después de la guerra se dan cuenta, los mejores pensadores, que son una parte, que nos sentamos en pie de igualdad o medianamente en pie de igualdad. Vasconcelos dice, no, nosotros somos los mejores, somos Gardel y Lepera, a veces se acuerdan de Gardel del tango, estos somos los mejores, no somos los mejores. A algunos le ha quedado la tara de pensar que son los mejores del mundo, sobre todo los argentinos, nos ha quedado la tara de pensar que somos los mejores. Bueno, eso es una tara, nosotros no somos los mejores del mundo, somos una parte del mundo. Entonces, este es de alguna manera, el mérito, por un lado, de Vasconcelos de buscar una centralidad americana y el demérito de pensar que esa centralidad es la centralidad del mundo. Con el tema de la CEPAL pasa lo siguiente. La CEPAL se plantea, la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, se plantea de alguna manera una cierta autonomía de lo que es la producción y la economía de América. ¿Qué sucede con eso? Se plantea en términos hispanoamericanos. Se plantea en términos hispanoamericanos como modelo, pero el mundo sigue funcionando como un gran supermercado. Por lo tanto, cuando cambian los términos del intercambio, se cae el proyecto de la CEPAL. Es decir, es un buen proyecto, pero que no fue pensado en forma realista respecto del mundo. Es decir, yo puedo plantear una economía hispanoamericana, pero sabiendo que esa economía va a depender de alguna medida de la economía mundial. Esta es la grave contradicción de Prebisch, que fue el ideólogo del tema este. Es como plantear nosotros, es el mismo error que cometen actualmente los países americanos. Comete Cristina Kirchner, Correa, Chávez, pensar que la economía sudamericana está alejada de los problemas de la economía de la crisis europea. No, la crisis europea va a afectar
tarde o temprano, a la economía de la América del Sur. ¿Por qué? No tanto porque sea una crisis italiana, o una crisis griega, o una crisis portuguesa. Es una crisis española. Y España es una nación que tiene una destinación universal. Este es el tema. Lo que pasa en España pasa en 20 repúblicas o 22 repúblicas americanas. España tiene una destinación universal a pesar de estos tontos de los gobiernos españoles y del rey cazador de elefantes. ¿Por qué decimos que España tiene una destinación universal? Nosotros decimos esto porque España ha cumplido y cumple una función en la historia del mundo. Es la creadora de un mundo. Y esta gente han pensado y han hecho todo el esfuerzo para que España sea europea. España es Europa, no hay ningún problema. Pero España tenía que haber hecho su alianza con América. Porque desde 1492 no se puede pensar España sin América. Entonces, estos tipos cometen un error estratégico terrible. Dígame que no, don Gustavo. Ellos tenían que haber hecho una alianza y una moneda con América, que es la creación, es el sentido universal de España en el mundo. Y no el Quijote nada más que andando, el Quijote es una imagen. El destino universal de España es América. Como América está vinculado con lo que sucede en España, no va a ser lo de Italia o de Grecia. Lo que suceda va a ser terrible para nosotros. Si hoy hay un asturiano que está en Argentina, agarre el boleto, venda las cosas y vuelva a Asturias, porque allá va a venir de lo peor. Esto es lo que yo veo por la destinación. España, yo venía acá cuando viajaba ahora hace pocos días a España, 11 horas, ¿y qué leía yo? Leía a Nicolás Berdiev, La Nueva Edad Media. Se equivoca en todo Berdiev, en todo se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Pero me decían, no, vamos a tener una mesa en Madrid que se llama ¿Hacia dónde va el mundo? Una mesa de comida, como típicamente española. Entonces me dijo, profesor, vamos a tener una mesa con grandes pensadores sobre dónde va el mundo. Digo, bueno, me voy a preparar, voy a leer a Berdiev. Pero el tema era este, y Berdiev, ¿qué dice? Dice, hay dos naciones en Europa que son naciones límites, que son Rusia y España. Bueno, y después, de todo lo que viene. Pero bueno, le agradezco la pregunta a usted allá en el fondo, porque esta pregunta me permitió hablar de un tema que a lo mejor no hubiéramos hablado, como es esta destinación universal de España. Pero no por una cuestión teológica ni nada por el estilo, es una cuestión metapolítica, la destinación universal, que no es lo mismo universal que uniforme, ¿no es cierto? Bueno, pero eso ya viene otro caso. Sí. Sí, quería preguntarle si la realidad del mestizaje y la realidad nacional del criollo condiciona la filosofía americana en algún sentido. Sí. Condiciona. En algún sentido condiciona, porque a nosotros siempre se nos salta la chaveta, ¿no? Siempre está el tema, en nosotros está el tema que decía Virgilio, el genius loci. El clima, suelo y paisaje. Eduardo García Calderón, que era un gran pensador colombiano, ustedes van a decir, pero este huele a colombiano, ¿no? Y tiene un libro que se llama Meditaciones Suramericanas, y en un momento determinado, un hombre murió en el 50, hay un inconformista, ¿no? Dice, Europa tiene historia, nosotros tenemos paisaje, y a nosotros el paisaje influye mucho en la forma de pensar. El paisaje condiciona mi meditación. Así como muchas veces me gana la meditación, el paisaje me gana la meditación, a nosotros, los que decimos que somos genuinamente americanos, nos condiciona. Esta pregunta suya es muy importante de responder bien, ¿no? A nosotros el paisaje nos condiciona la meditación. Usted va a decir, pero ¿cómo, profesor? Si usted ni tiene a Roberto Walton. No, Roberto Walton es un fenomenólogo de origen inglés que habló hasta los 14 años inglés en su casa en Buenos Aires, yo qué sé. Bueno, pero sin embargo, ese tipo ahora a los 70 años, hace 40 que escribe cosas que nadie lee, ni él, ni la mujer, ni nadie, me llama y me dice, no, Alberto, dice,
No, pero yo soy investigador, vos sos el filósofo, me gusta escucharte los sábados al mediodía por la radio, porque vos nos defendés. Es decir, hasta el último tipo que uno piensa que no lo condiciona. En nosotros hay un condicionamiento del clima, suelo y paisaje. Nosotros como paisanos, el paisano viene de países, nos condiciona el medio, nos condiciona las circunstancias, nos condicionan todas estas pequeñas historias, como doña Bárbara de Rómulo Gallego, ¿no es cierto? Nos condiciona, sí, absolutamente. Las mejores meditaciones americanas han sido meditaciones condicionadas. De las mejores, pongo gente que no tiene nada que ver políticamente conmigo, el Facundo de Sarmiento. Uno ve ahí, Sarmiento es criollo, por todos los lados, incondicionado. El medio ambiente nos condiciona. Y nos condiciona a tal punto que muchos de nosotros quedamos después atrapados por la naturaleza, atrapados por el paisaje, como dice Eduardo Calderón. Dice, atrapa porque el paisaje, las cosas, lo va condicionando y lo va atrapando, y uno no quiere salir, bueno, no voy, no escribo, no voy, me quedo, es decir, lo va atrapando. Yo creo que es cierto eso, el clima, suelo y paisaje a nosotros nos condiciona en la meditación. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre Juan José Sebrelli y que, si es tan amable, haga una valoración. Bueno, Juan José Sebrelli es un sociólogo argentino y, entre otras obras, tiene pues El asalto a la modernidad y alguna crítica a toda la filosofía posmoderna de origen francés. Bueno, quería saber su valoración sobre él y sus ensayos filosóficos, ¿no?, sobre la crítica al indigenismo, la crítica pues al etnologismo, etcétera. En el caso de Sebrelli, nosotros, si bien realiza toda una crítica al indigenismo y demás, lo hace todo eso desde una posición de un americano ilustrado. Es decir, forma parte Sebrelli de lo que es el mundo de la ilustración. El mundo de la ilustración hoy en América es el mundo de, la escuela de Frankfurt, la filosofía francesa, en fin, lo que se puede hacer acá en España, en Madrid, alguna cosa de eso, es el mundo ilustrado. Es decir, la crítica, lo que hace Sebrelli es una crítica a la posmodernidad desde la ilustración, ¿no? Y nosotros sabemos que en la posmodernidad, hoy, en la filosofía, en el orden internacional, nosotros estamos, nos guste o no nos guste, dentro del pensamiento que es posmoderno o considerado. Y hay tres versiones en mi criterio. Por un lado está lo que es la escuela neomarxista de Frankfurt, Habermas, todo esto, las escuelas alemanas, las universidades alemanas, que yo me sumo a lo que dice Gustavo, esto todo. Y ellos dicen que, bueno, estamos mal porque de alguna manera no se llevó a cabo el proyecto de la modernidad. Y después tenemos otra crítica a la modernidad, que es la modernidad, el pensiero déboli, de Bátimo, el nihilismo, el relativismo, y esa crítica, ahí está metido Sebrelli, en esa escuela posmoderna, es decir, la crítica a la modernidad desde un pensamiento débil, el pensiero déboli, desde un pensamiento que de alguna manera no afirma valores, afirma vivencias. Y después hay una crítica a la modernidad, que es lo que podríamos llamar la posmodernidad fuerte, que es el pensamiento de los tipos que van a la recuperación de las identidades, a la recuperación de un pensamiento genuino. Lo ponemos entonces a Gustavo Bueno acá en España, lo podemos poner, a Máximo Cassiari de Italia, podemos poner a Ricoeur en Francia. Son estos filósofos que, entonces, muchachos, esto no va más, tenemos que empezar a pensar desde nosotros mismos, que sería una respuesta a la modernidad, pero desde una posmodernidad fuerte.
Entonces estas tres corrientes. Y a Sebrelli lo pondrían esta del medio, que sería el pensamiento de Évole, de Bátimo y el pensamiento académico, en fin. Esto es como yo lo veo. No se vayan sin comprar el libro. Si no, una pregunta. Bueno. Si se puede ya con el tiempo. Sí, sí. Que usted mencionó un autor que no recuerdo el nombre, que tenía como proyecto el comunalismo. Y en referencia a esa mención de un proyecto administrativo político, ¿cómo ustedes, ese intento que tienen ahora un poco de unificar el pensamiento hispano a través de ciertos autores, cómo reflejar la influencia que podrían haber tenido estos autores hispanistas con identidad propia en los proyectos políticos americanos de unión, ¿no? ¿Cómo hacer una relación entre ese pensamiento que va por un lado y los proyectos políticos y administrativos por otro? ¿Cómo valora eso generalmente, cómo ha sido en el siglo XX y cómo será para el futuro, ¿no? Entendí perfectamente. Esto es lo que tiene bueno las conferencias, que hacen una pregunta cuando la pregunta está bien hecha. A lo mejor está mal formulada, pero yo creo que está bien hecha, entonces las conferencias permiten que uno avance con él, ¿no es cierto, don Gustavo? El tema, nosotros hoy estamos en una crisis de representación política. Hoy, cuando el pueblo sale a la calle, es porque las instituciones no representan a los pueblos. Si no, el pueblo se quedaría en la casa, presentarían proyectos en la Cámara y nadie tendría que salir a la calle. Nosotros, pasa acá en España, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Bolivia, cuando entra en crisis la representación política, los pueblos, cuando la representación es nula, estalla la propuesta, la protesta. Cuando la representación es nula, cuando la representación política falla, cuando la representación política no está a la altura de las necesidades de los pueblos salen a la calle, protestan, no le queda otra. Ahora, por supuesto, que como esa protesta no tiene instituciones, queda en la misma propuesta, hasta que se produzca la creación de alguna institución. Esto es lo que llamaban los antiguos romanos la acclamatio, la aclamación, por acclamatio, se designarne por acclamatio, etcétera, 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 etcétera. Esta propuesta para mí es válida. Esta propuesta de Saúl Taborda del comunalismo es válida. ¿Es válida por qué? Bueno, porque no se ha intentado, porque no tenemos una república comunitaria. ¿Por qué no tenemos? Y el pensamiento liberal no lo permitió. Llegamos a repúblicas cooperativas. Nosotros llegamos, fíjense qué interesante, llegamos a repúblicas cooperativas, nunca llegamos a repúblicas comunitarias. Yo les voy a contar un caso sobre el que estoy trabajando que es emblemático. En 1951, Argentina había un territorio que se llamaba del Chaco y tenía todos gringos. Nosotros decimos gringo a los italianos, a los yugoslavos, y estaba lleno de yugoslavos, de polacos, toda esta gente que iba a América en los años 50, cantidad de polacos, yugoslavos que de allá para todos lados. Y trabajaban en la selva, le iban ganando a las selvas, en el Chaco, allá pegado con Paraguay, cooperativas de algodón. Pero era territorio nacional, es decir, había un poder central que mandaba sobre eso, hacía lo que quería, no había leyes, nada, todo el poder central. Iba un milico y hacía lo que quería. En el año 51 se dispone que eso sea una provincia o un departamento, no sé si acá cómo será el régimen, una provincia limitada, porque ya varias provincias entonces se hace una cooperación. Cuando se hace, había una señora que se llamaba Evita Perón, que tenía 30 años, una chica, hoy sería una chica para nosotros. Y entonces cae a Buenos Aires por estos yugoslavos que tenían las cooperativas, un tipo que se llamaba Havel Trakel, de la CGT de Yugoslavia. Porque lo habían invitado estos mismos paisanos de él, como los asturianos. ¿Cuántos asturianos han ido a Buenos Aires? Che, vení para acá porque tengo que hacer tal negocio, tal otro, en fin. Entonces lo invitaron los paisanos que estaban allá de este hombre y fue al secretario general. Entonces le dice, y tiene ocasión de hablar con él, y dice, mire, nosotros tenemos en Yugoslavia una república cooperativa. ¿Cómo elegimos nosotros? No, nosotros no hay partidos políticos, son todas organizaciones sociales. ¿Pero cómo es esto? Entonces le dice, establecen
Bueno, Evita le dice, bueno, yo voy a hacer que se declare provincia, era la mujer de Perón. Entonces había 450.000 habitantes, dividen la provincia en 15 distritos. Entonces, 2 diputados por distritos. Entonces ponen 15 diputados por los partidos políticos, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, lo que ustedes, y 15 diputados por las organizaciones sociales, que eran básicamente cooperativas y sindicatos, para que todos los distritos participaran de la elaboración política. Y se establece la primera constitución comunitaria que tenemos noticia. Y funcionó perfecto, porque eso permitió la integración de esa provincia, que era pura selva, y si no hubieran quedado, los representantes hubieran sido todos los de la capital de esa provincia. Este es un ejemplo. Ahora digo una cosa, no se puede permitir el acceso a las cámaras también de los diputados por las organizaciones sociales, o eso es fascismo. Eso no es fascismo. Fascismo es cuando se establece desde el Estado. Eso no es fascismo. Eso es comunalismo. Nacen los diputados de la comunidad. Es darle vuelta. En fin, me dio tema para comentarle esto de la Constitución del Chaco.